不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Los saludo, amigos y amigas, y los invito a compartir de la mano de Clave China algunos de los momentos más destacados de la semana. A nadie se le escapa que la muerte del Papa Francisco ha sido una de las más trascendentes y quizás por varias razones. Una de ellas, su procedencia, aquella que se definía como el Papa que venía del fin del mundo y a lo que habría que agregarle justamente de un continente que es el más desigual de la Tierra. Otra, histórica, es el papel que ha jugado el Vaticano, el poder de la Iglesia hasta en los últimos rincones del mundo. Dicen que el Papa Francisco inauguró una etapa nueva, distinta, aunque nadie se animaría a decir que se han cambiado las estructuras reales de un poder milenario, conservador y casi medieval. Pero, sin embargo, le imprimió un tono distinto, una manera de intervenir, como lo que hizo para destrabar el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que lleva más de medio siglo, con también un aporte religioso por la paz entre Palestina e Israel, sin dejar de condenar lo que él llamó el genocidio palestino. A partir de la guerra, que hoy habla de más de 570 días, que inauguró el conflicto bélico más largo de la historia entre Palestina e Israel tras el atentado de Hamas en octubre del 2023 y que arrojará 1.200 muertos y más de 250 rehenes de ciudadanos israelíes. Y también más de 2 millones de personas, que es casi la totalidad de la población de la Franja de Gaza, desplazada de su hábitat. Un papa que pateó aguas, indudablemente. Quien les habla, lejos de profesar cualquier religión y más cerca del agnosticismo o del ateísmo, no deja de reconocer algunos tramos de su gestión que no eran habituales en los papados anteriores y que ahora corre el riesgo de caer en una gestión de la máxima representación eclesiástica con un perfil conservador que beneficiaría a quienes se identifican con los sectores de la derecha mundial. Muchos mandatarios del mundo expresaron su pésame, sí es cierto, incluso quienes lo combatieron por considerarlo un papa populista y peligroso para quienes se sentían observados desde su propia religión. Aquí, en nuestro país, hubo silencios y cantos de victoria, decepción por lo que podía venirse en 2013, cuando la noticia llegó al fin del mundo. Afirmaciones y desmentidas sobre si había protegido o no a un grupo de seminaristas a su cargo, perseguidos por el terrorismo de Estado. Lo cierto es que algo cambió con el Papa Francisco. La República Popular China expresó también su pésame y les recuerdo que en octubre del 2024 se ratificó un vínculo bilateral con el Vaticano que había perdido años atrás tras la instauración de la República Popular China en el año 1949. Y esto es a efectos de nombrar en conjunto obispos católicos en tierra asiática. Pero Taiwán seguirá dividiendo las aguas, siendo el Vaticano el único Estado europeo que reconoce a Taiwán como país sin soberanía de China sobre la isla. Un tema pendiente y esa línea roja que siempre marca China, que nadie debería atravesar. Y hoy el tema es Brasil, sí, Lula, Bolsonaro y el juicio que lo podría condenar a más de 25 años de prisión, la posibilidad de una amnistía que lo exonere de condena no solamente a él, sino a todos sus cómplices y que pone a muchos a hackear y también pone a riesgo la democracia brasileña como su futuro. El Vaticano está asociado a este destino, entre otros factores de poder. Por eso hablamos con Darío Pignotti, quien comparte con Clave China la crónica del momento y avanza sin hacer futurología con un análisis que quiero compartirlo con ustedes. Pero antes, abrimos la ventana de Clave China al mundo con música, como siempre. Si
气象印象荡漾在心房。他乡里月之乡，让嘉年华照亮海上，一帕内马洋溢，幸运之光最美，以为一生是遥不可及的愿望。啊，向往孤单成感伤。啊，尽幸福花开如常。笑颜凝视远方，是谁轻唱情歌如此奢望？他一阵安静的阳光，她一个姑娘来自一盘内马走过，就像珊瑚般线，两下慢慢是爱慕的方向，疯狂在为他歌唱。Clave China. Y sí, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China. Y lo queremos compartir con ustedes. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping mantuvo conversaciones este jueves en Beijing con el presidente keniano William Ruto y las dos partes acordaron elevar sus lazos a nivel de una comunidad china-kenia con un futuro compartido para la nueva era. El vicepresidente de China, Han Zheng, se reunió este 24 de abril en Beijing con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante el encuentro, Han Zheng destacó el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países y reiteró el apoyo de China al desarrollo soberano de Venezuela, en línea con los acuerdos alcanzados por los dos jefes de Estado. Por su parte, Delcy Rodríguez resaltó el papel clave de China en la paz y el desarrollo mundiales y afirmó el compromiso de Venezuela de profundizar la cooperación bilateral en diversos ámbitos. Ambas partes coincidieron en seguir impulsando proyectos conjuntos y consolidar sus relaciones de amistad. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el mismo día en Beijing con el consejero federal y ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis. Wang Yi destacó que China y Suiza, defensores del multilateralismo y el libre comercio, deben unirse para enfrentar la desglobalización, proteger los derechos de los países y mantener el orden económico internacional. Invitó a más empresas suizas a invertir en China.
Por su parte, Cassis expresó su voluntad de fortalecer la cooperación con China, acelerar la actualización del Tratado de Libre Comercio Bilateral y defender junto a la comunidad internacional el multilateralismo. Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre Ucrania y Medio Oriente. China volvió a manifestar su posición frente a las guerras comerciales y arancelarias impulsadas por Estados Unidos, advirtiendo que nadie sale beneficiado y que tanto el desacoplamiento económico como el proteccionismo terminan siendo perjudiciales para todos. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que la postura de China frente a la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos es firme y contundente. No buscamos una confrontación, pero tampoco la tememos. Si Estados Unidos insiste en el enfrentamiento, estamos dispuestos a resistir hasta el final. Si optan por diálogo, nuestra puerta permanece abierta. El 24 de abril, China escribió un nuevo capítulo en la historia de su programa espacial al completar el envío de la nave Shenzhou 20 al espacio, llevado por el cohete portador Gran Marshall 2F. La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que la Shenzhou 20 se acopló exitosamente a la combinación de la estación espacial este jueves por la noche. La Asociación Patriótica Católica China y la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica en China lamentaron este jueves el fallecimiento del Papa Francisco en un mensaje de condolencias enviados al Vaticano. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. En China, en clave de noticias. Clave China. Como les comenté, en la apertura charlamos vía Zoom con Darío Pignotti y nos dedicó unos cuantos minutos para compartir con la audiencia de Clave China la información que atravesó el mundo, la muerte del Papa Francisco, el vínculo con Lula, presidente de Brasil, y los riesgos que se avecinan sobre la sucesión del Papa en relación directa con el juzgamiento del expresidente derechista Jair Bolsonaro y sus colaboradores, acusados no solo de un intento de golpe de Estado, sino de tener como objetivo el asesinato de Lula da Silva, quienes próximamente serán juzgados, aunque la sombra de una posible amnistía se juega no solo en el Congreso, dominado por fuerzas bolsonaristas y aliados, sino también en el propio Vaticano, que como poder real tiene también alcances geopolíticos por ahora en transición. Aquí la charla. Bueno, estamos con Darío Pignotti, un amigo de la casa, que nos trae una realidad de un país hermano, Brasil. Brasil, como todos los países del mundo, bueno, también fue atravesado por el fallecimiento del Papa, que acaba de ser despedido en el día de ayer por la comunidad internacional y con la presencia de líderes, presidentes, funcionarios del mundo. A esto se suma la situación que viene atravesando Brasil, dada la noticia y la posibilidad de que Jair Bolsonaro y muchos funcionarios, decenas de funcionarios, puedan ser juzgados y condenados por el intento de golpe de Estado, por presuntamente haber participado de una organización criminal sobre la que hay pruebas, según esgrime la justicia. En fin, una situación que sigue dividiendo de alguna manera a Brasil y que por otro lado vos mismo lo trasladabas en tus artículos recientes, en tu podcast, una encuesta que que despertó curiosidad, la posibilidad, por un lado, de decir el PT no será gobierno si no está Lula, y Lula tiene la posibilidad otra vez de ser un candidato presidenciable. Entonces, te llamamos para esto, Darío, para que nos cuentes cómo está viviendo Brasil, una situación que atravesó el mundo, un país tan importante como Brasil dentro de la región latinoamericana, también afectado por esta política de aranceles, una vocación imperial bastante marcada por parte de Estados Unidos. Y hoy la posibilidad de que quien quiso destruir las instituciones democráticas, inclusive generando situaciones de alto voltaje violento, pueda ser juzgado con la justicia federal de Brasil. Así que te cedo la palabra. Buenas noches, Lidia. Un gusto ser convitado nuevamente a Clave China y un halago que me consideren amigo de la casa. Sí, es este velorio de Estado del Papa Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano al que concurren tantos presidentes, pero solo por citar a dos,
por vos recién mencionado Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente norteamericano Donald Trump, que protagonizan, no la única, pero una de las importantes batallas que ocurren en estos tiempos, para algunos tiempos que marcan cambios epocales, sea geopolíticos, sea de relaciones de comercio internacionales, sea de relaciones de hegemonía internacional, en una misma ciudad, en una ciudad-estado, de unas cuantas cuadras, de unas pocas cuadras de superficie, donde se teatraliza este conflicto, donde las partes en pugna están presentes. Cierto que dos de las más importantes, tal vez las más importantes, completando el triángulo con Trump, serían los presidentes Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, no fueron a estas exequias, pero sí se hicieron presentes en los últimos días con saludos y con consideraciones respecto del fallecido jefe de Estado Vaticano, por lo menos en el caso del presidente Vladimir Putin. La presencia de Lula, cito declaraciones de los últimos días de Gilberto Carvalho, un ex seminarista que fue durante los dos primeros gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, 2003, enero de 2003, diciembre de 2010, su jefe de gabinete personal, es decir, aquel que estaba en la privilegiadísima y también muy exigente función de ser el único funcionario en el Palacio del Planalto separado por una puerta del despacho de Lula, lo cual habla de su importancia política y de la intimidad con el expresidente, quien dijo, antes de que Lula embarcara hacia Ciudad del Vaticano, que era imposible que Lula no haya estado presente en esas exequias, y explicaba por qué. Lo cito y hago el sencillísimo trabajo de hacer sus consideraciones mías, lo cual me exime de mucho razonamiento propio. Él decía, la alianza entre Lula y el Papa Francisco fue una alianza desde la hora cero, porque nacería antes de que Lula llegue a su tercer mandato en enero de 2023, y fue ya en marzo de 2020, cuando el entonces expresidente acababa de salir de la cárcel, que el jefe de Estado Vaticano fue el primero en el mundo en recibirlo, cuando Lula todavía era un perseguido político y cuando nadie sabía cuál sería su destino luego de aquella cárcel añosa a la que fue condenado sin motivos que se explicaran en el Código Penal y muchísimo menos hayan respetado el Código Procesal, el que vos conocés muy bien y los visitantes de tu podcast seguro que también lo harán, aquel escandaloso proceso de Lavallato. Desde entonces viene la relación entre Lula y Francisco, lo cual, como se verá, es una relación que nace de una confianza política, de una lealtad política que luego se prolongaría durante años. Ya con la llegada de Lula al gobierno, esta se afianzó, tanto que hubo en los últimos años varias visitas del presidente brasileño a el Vaticano y muy frecuentes comunicaciones entre ellos o entre sus manos derechas. Esto es, el secretario de Estado Vaticano, el papable a estas horas, el cardenal Parolin, y el asesor especial de Lula para asuntos internacionales, Celso Amorín. En todo caso, era, como dice Carvalho, imposible que un líder tan vinculado al Papa estuviera ausente en estas exequias. Y mirando a futuro, Lidia, me refiero a futuro en el corto plazo, la llegada de Lula también tiene otra significación. Esta no se la atribuyo a Carvalho, sino es de nuestra propia cosecha, consistente en que desde la hora cero del fallecimiento del Papa, ocurrida el lunes pasado, el lunes 21 de abril, en la mañana o en la madrugada de los países del hemisferio sur, de Buenos Aires, San Pablo, Brasilia, Lima, me refiero a capitales de países del cono sur, de América del Sur, es que se está dirimiendo quién será el sucesor del Papa. Y al gobierno brasileño, tal como lo dijo el asesor internacional del presidente Lula, me refiero a Celso Amorín, mucho le importa, mucho se juega en que el sucesor de Bergoglio sea un futuro Papa bergogliano, esto es, un Papa comprometido con las políticas de debate o de compromiso en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la miseria, en defensa del respeto de los derechos de los inmigrantes y en contestación contra los avances, contra la prepotencia del belicismo norteamericano, especialmente en el cercano oriente, léase en Palestina y especialmente en Gaza. Otro capítulo en el que las coincidencias del Papa fallecido y del presidente Lula eran mayúsculas.
y agregándole a esto también el común entendimiento de Lula y Bergoglio respecto del conflicto en Ucrania, donde, como bien sabes, el presidente brasileño, y aquí hacemos un puente de directo interés para Enclave China, elaboró una propuesta considerada y que tuvo en su momento importancia, influencia en la evolución de los hechos para la paz en Ucrania, elaborado por el presidente brasileño y el presidente chino Xi Jinping. Por tanto que Lula, desembarcando en Roma, desembarcando en la ciudad eterna, es el aliado que va a saludar a su compañero de varias batallas y que al mismo tiempo irá en esta visita a establecer contactos, a tener conversaciones vaticanas, que como bien sabes son sigilosas, disimuladas, cenaculares, de lo que será en 2 semanas el cónclave para elegir al futuro papa que sucederá a Bergoglio. Esto es, el gobierno brasileño mucho se juega en lo que será el destino del Vaticano, el destino de la cúpula de la Iglesia Católica, si será de continuidad al legado de Bergoglio o si será de ruptura para la irrupción de la extrema derecha o de la derecha vaticana, en ese caso, si así fuera, aliada o simpática al trumpismo. Por lo que esto significa para la proyección internacional del gobierno brasileño, pero también para lo que significa puertas adentro de la siempre inestable realidad política, económica y, aceptame esta expresión, también militar brasileña, porque como lo decías en tu introducción de esta edición de tu podcast, el proceso contra Bolsonaro, contra el expresidente y militar retirado, capitán retirado del ejército Bolsonaro, acaba de comenzar, pero con ello no se han enterrado ni mucho menos las aspiraciones, las ambiciones desestabilizadoras y golpistas de Bolsonaro. Por tanto, un Vaticano trumpista sería una muy mala noticia para el lulismo en varios aspectos, pero también para el plano interno, porque sería un Vaticano que en esa hipótesis guiñaría un ojo o vería con tolerancia o con complacencia los delirios neogolpistas de Bolsonaro. Clave China.
爱他，不要把花摘下，不要花开在太阳下，不怕那风吹很大，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。Y para los que recién se enganchan, hablamos con Darío Pignotti, con él estamos dialogando, periodista de Brasil, sobre la posibilidad de que se apruebe o no una ley de amnistía para hacer fracasar la idea de juzgar a Bolsonaro y sus colaboradores. Lo escuchamos. Te hago una pregunta, Darío. Si se crearan ciertas condiciones donde encontraría una salida, están planteando ley de amnistía, están trabajando con algunos legisladores del Congreso de Brasil y tratando de apurar la posibilidad de ser eximidos de una posible condena. Esto es así, están dadas las condiciones, a lo que se suma esto de lo que venís hablando, ¿no? Que tiene su escala mundial. Por cierto, esa es una de las apuestas del bolsonarismo y del dispositivo que aún lo respalda, y un dispositivo en el que hay grupos de interés económico, grupos de interés político, sea estos partidarios o parlamentarios, pero también grupos de interés mediáticos. Solo por citar un ejemplo, para no ser tan vago, grandes conglomerados de noticias. El caso más notable, la delegación brasileña de la CNN, de la cadena norteamericana CNN, son abiertamente bolsonaristas y están empeñados en que esa amnistía sea sancionada en el Congreso, para lo cual todavía hay un recorrido por esperar, porque para que esto ocurra, las autoridades del Congreso, un Congreso de mayoría conservadora, en la que se reparten en rebanadas la extrema derecha neofascista y la derecha complaciente, ese presidente de la Cámara, Hugo Mota, aún no bajó el martillo y aún no decidió que esa amnistía acontezca. Pero en todo caso, sí, esa es una hipótesis que a este episodio de Clave China siguen abiertos, y no me animaría a ser categórico respecto de que la amnistía habrá de ocurrir. Es un escenario, es un territorio en disputa, pero posible, donde es posible, pero no es probable, para usar lo más preciso que tenemos a mano. Es decir, no podemos decir que la amnistía sea un hecho. Sí podemos decir que Bolsonaro cuenta de su lado con fuerzas importantísimas, que citaba la CNN estadounidense en su versión portuguesa, y también te puedo citar las en Brasil poderosísimas iglesias neopentecostales, también ellas muy vinculadas con los Estados Unidos, muy vinculadas con el evangelismo sionista norteamericano. Por tanto, es una contienda que de concluir desfavorablemente para el presidente Lula no solamente significará la sobrevida de Jair Bolsonaro, sino aquello de lo que hemos hablado con vos en otras ediciones. El golpe de Estado en Brasil comenzó prácticamente con el día en que Bolsonaro asumió el poder, el 1 de enero de 2019. Y nadie se confunda al creer que con el procesamiento del ex capitán del ejército este golpe continúa. Estamos frente a un modelo de golpe continuado, cuyas vicisitudes no hacen de él un acontecimiento pretérito, no hacen de él un acontecimiento del archivo. Para ponerlo en dos líneas, Bolsonaro sigue aspirando a dar un golpe de Estado, y si la amnistía ocurriera, él estaría más cerca de ello. Te hago una última pregunta, así cerramos y te libero. Sé que ha sido un día muy agotador para vos, que venís teniendo unos días muy agotadores, siguiendo todos los acontecimientos de Brasil y cómo repercuten en el mundo. ¿Qué hay de esta encuesta que también estabas manejando respecto a una imagen positiva de Lula, diciendo, bueno, sin Lula, el PT no va a ser gobierno? Y le sumo estas circunstancias, esta coyuntura, este proceso al que vos te referías, ¿no? Pero Lula conserva y parece que aumenta su imagen positiva. ¿Esto es así? ¿Esto nos da un hilo de cierta expectativa, esperanza, más allá de que se cruce esta ley de amnistía, esta ley del perdón, a quienes intentaron incluso, y sobre eso algunos esgrimen que existen pruebas contundentes, intentaron incluso asesinar a Lula?
Definitivamente, el golpe de Estado incluía el plan para asesinar a Lula y a su vicepresidente Gerardo Alckmin. Por tanto, de lo que se trataba era de implantar no ya un modelo autoritario como puede ver actualmente en algunos países de Europa o en los propios Estados Unidos, un modelo casi de posdemocracia en Brasil. Y eso es importante conversarlo contigo, Lidia, y con un podcast con perspectiva crítica y con perspectiva independiente en el sentido genuino de la palabra. El análisis de las extremas derechas muchas veces se europeiza o se afrancesa, en el mal sentido de la palabra. No estamos considerando con esto que hay que abolir las bibliografías europeas y tampoco las francesas en absoluto, pero sí que las epistemologías para entender lo que pasa, por lo menos en América del Sur, debieran ser más autóctonas. Y al tratarse de Bolsonaro es importante usar ese prisma. Bolsonaro no es Trump, Bolsonaro no es el Vox español, no es la Le Pen francesa. Bolsonaro es un neofascista muy parecido a Augusto Pinochet. Es decir, y para arribar más concretamente a la definición a la que queremos llegar, Bolsonaro iba por la implantación de una dictadura militar. Nadie le reprochó a Trump, el más que reprochable Trump, que tuviera en su agenda la posibilidad de asesinar a Joe Biden. En el caso de Bolsonaro sí, por eso insisto, cuando se analizan a las nuevas derechas, a las de América del Sur, en particular a esta extrema derecha bolsonarista, hay que estudiarla con el bagaje que nos da la historia contemporánea para que no confundamos la gravedad de la dimensión de lo que se avecinaba y de lo que aún no ha sido abortado. Bolsonaro iba hacia la toma del poder para implantar un régimen militar con características mucho más parecidas a las dictaduras que asesinaron 10.000 personas en Chile y 30.000 en Argentina, y no para el gobierno posiblemente postdemocrático de Trump, que no tiene ese rasgo. Yendo a la encuesta de la que hablabas hace un instante, sí, son varias encuestas y en su mayoría coinciden en dos mediciones. La primera y más inmediata es que la popularidad de Lula ha bajado desde hace varios meses para aproximarnos y no abrumar a los visitantes de este episodio con datos y con fechas irrelevantes. Desde el último trimestre del año pasado, Lula viene perdiendo popularidad y en enero y febrero de 2025 su rechazo ha superado a su aprobación. Es decir, son más los brasileños que tienen una imagen negativa del presidente del Partido de los Trabajadores que los que lo aprueban. Sin embargo, y cohabitando con estos números, es decir, en las mismas encuestas y a las mismas personas, cuando se les pregunta por ese presidente al que juzgan regular o al que juzgan abajo de las expectativas que ellos tenían sobre él, dicen que lo votarían en octubre del año que viene, es decir, en octubre de 2026, cuando serán las elecciones presidenciales. Una aparente contradicción sobre la cual no te daré una respuesta o una explicación porque no la tengo, pero lo cierto es que Lula sigue siendo el candidato favorito para las elecciones del año que viene y no lo es a esta hora igual de aplaudida su imagen, su gestión como administrador. Una de las razones de coyuntura es un aumento en la inflación de precios de alimentos, pero un aumento que, si fuera visto por algunos países vecinos, me refiero al caso de Argentina, parecen irrisorios. Lidia, la inflación anual brasileña, anualizada al mes de febrero, es de 5,6 puntos y la inflación anualizada en ese mismo periodo de los alimentos no llega a los 10 puntos. Es decir, el problema del aumento de los alimentos es que han aumentado menos de 10 puntos en los últimos 12 meses. Hay algunos de ellos muy sensibles en la canasta popular que han tenido un salto alto, significativo. El ícono o el símbolo de este aumento de los alimentos, en el cual se cuelgan como si fuese una liana los opositores, es el café, que en el último año aumentó el 77%. Pero digo, dicen que el precio del café está muy vinculado al cambio climático, el aumento del precio del café a nivel mundial. Los países que producen café están todos afectados por esta situación. Hoy leía casualmente un artículo sobre esto. Dicen que ese es uno de los motivos. Otro es que Brasil, que es uno de los mayores productores del mundo de café, lo hace en grandes volúmenes extraordinariamente altos, cuya producción está a cargo de grandes productores agropecuarios, los farmers brasileños, el agronegocio brasileño, que prefieren exportarlo antes que destinarlo para el consumo interno. Entonces allí estamos también frente a un problema de política comercial en la que
la debilidad del gobierno brasileño es palpable, es decir, el gobierno brasileño no echa mano de ninguna de las medidas a las que pudiera recurrir, como por ejemplo el cobro de retenciones, para que a los agricultores les resulte menos rentable exportar el café y más hacerlo en el mercado interno. Esto que ocurre en el café ocurre con otros productos, pero por cierto es un conjunto de variables, Lidia. Uno de ellos, como vos decís, es el cambio climático, pero otro también es la concentración del poder y la concentración de la explotación agraria en Brasil. Bueno, situación similar aquí en Argentina, para qué decirte, Darío, me quedaría charlando contigo, vos sabés, muchos minutos más, pero no puedo. Lindo compartir con la audiencia esta intervención que tuviste, saber siempre qué ocurre en Brasil, no ser indiferente, no quedarnos mirando el ombligo, que a veces pasa, porque estás hablando de situaciones que acá también la ciudadanía está absolutamente impactada, digamos. No hay situaciones, no tenemos la situación de un Bolsonaro, pero tenemos un gobierno que ha tenido expresiones descalificadoras respecto a todo lo que considera que está vinculado con el comunismo, con el marxismo, donde entran todos menos quien lo dice. Así que sí, aumento de precios, expresiones destempladas de los sectores que se ubican en la derecha o en la ultraderecha, ya no sabes si usar los viejos paradigmas, porque son fenómenos tan particulares, con características tan propias, que si bien tienen que ver con la historia de Latinoamérica, tienen particularidades que hoy tenemos que transmitirlas de otra manera para que se entiendan. No alcanzan las memorias, los homenajes, yo creo que no debe haber alcanzado el recordar el golpe de Estado del año 1964 en Brasil, ni alcanzó acá en Argentina recordar las trágicas consecuencias que tuvo el terrorismo de Estado instaurado en 1976, y tenemos un escenario que viene con cierto consenso social, que parece que nos impide hablar de circunstancias que a veces son particulares, pero muy similares por las consecuencias sociales y económicas que tienen con la mayoría, ¿no? Así que eso, y me despido de vos, Darío, y te agradezco, como siempre, que nos regales esos minutos para Clave China y para nuestra audiencia. Un abrazo, Lidia, un abrazo a quienes visiten esta nueva edición de Enclave China, y lo hago informándote que confirmado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, confirmado, e imagino que esto también será de interés para ustedes. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva a mediados de mayo estará en Pekín para una visita de Estado en la que obviamente será recibido por el presidente Xi Jinping. Un abrazo. Bueno, gracias, Darío. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y antes de despedirnos, vamos a confiar en que vamos a visitar la versión número 49 de la Feria Internacional del Libro. Tanto visitantes extranjeros como quienes vivimos aquí en Buenos Aires estamos convocados a por lo menos recorrer los stands de esta feria, donde el país, digamos, central que es homenajeado es Arabia Saudita, que va a contar con un stand muy pero muy especial. Después les voy a hablar de ello. Pero van a estar presentes escritores chinos. Se trata de dos autoras. Una de ellas es Lu Min, que es conocida por su obra Tándem Animales, que es una antología de cuentos coeditada en japonés y español. Lu Min ha expresado su interés en que los lectores argentinos conozcan más sobre la literatura contemporánea china más allá de los clásicos. Y durante la feria también participarán diálogos literarios junto a escritores argentinos como Sandy y Mempo Giardinelli. La otra autora es Zhao Xi. Zhao Xi, en realidad sí se pronuncia, y es autora de varios libros de poesía y ha hecho contribuciones significativas a la literatura contemporánea. Asistirá a la feria, donde presentará su obra más reciente, que se llama Otra vez ayer. Ustedes saben quién va a ser la apertura, va a ser el conocidísimo escritor y periodista argentino Juan Sasturain, lo que le imprime a la feria un perfil muy, pero muy particular e importante en esta guerra cultural que se viene llevando adelante, por lo menos en Argentina y en muchos otros países. No es una novedad. Como les dije, el país homenajeado es Arabia Saudita, y en el stand de Riyadh, se entiende que va a ser uno de los puntos más destacados del evento, ofreciendo una experiencia también inmersiva para los visitantes. Esta colaboración internacional refuerza el carácter global de la feria, que cada año atrae a miles de personas interesadas en el mundo de los libros y la cultura, ya que también estará presente en la Feria del Libro
la tecnología, la inteligencia artificial y esta experiencia inmersiva que nos propone Arabia Saudita. Los despido y los veo el domingo que viene. No sé si los veo, pero por lo menos los escucho y los invito a visitar nuestro portal Clave China en la web. Allí estaremos y como siempre difundimos nuestros programas en las redes. Un abrazo.